El mensaje histórico, el mensaje bíblico, el mensaje religioso y el mensaje teológico de la Biblia se articula en términos humanos, se comunica en términos humanos. ¿Cómo? Mediante una serie de géneros literarios que facilitan la comprensión y propician el aprecio de la revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que las sagradas escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, han sido intencionadas. Los autores, los agiógrafos, los autores sagrados, los profetas, los apóstoles, los hombres de Dios, que fueron inspirados a escribir el texto sagrado, la palabra de Dios, ellos intencionaron su escrito. Algunos escribieron, me adelanto un poquito, desde el género literario narrativo. Otros escribieron desde el género literario poético. Otros escribieron desde el género literario, ¿no es cierto?, del Evangelio. Otros escribieron desde el género literario apocalíptico, como lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico es intencionado, es multiliterario en ese sentido. Así que para los cristianos, tanto judíos, que aman su Tanaj, que aman el Antiguo Testamento, ya que el Veterotestamento o el Antiguo Testamento es llamado por los judíos, ¿no es cierto?, el Tanaj, un acróstico para la Torá, los Nevi'im, los profetas y los Ketubim, los demás escritos. Tienen los mismos textos que tenemos nosotros los cristianos, pero para los judíos solo su texto cuenta desde Génesis a Malaquía. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Entonces, tanto para los cristianos, muchas virtudes espirituales que se manifiestan con vigor en medio de esta belleza literaria, estética, que se encuentra en los textos intencionados de la manera como los autores han querido comunicar la revelación bíblica. Así que antes de arrojarse al estudio, la hermenéutica, la interpretación de un libro de la Biblia, lo primero que el lector necesita saber, usted y yo, es qué pretendió el autor que escribió ese libro. ¿Cuál es su intención? ¿Por qué comunica el mensaje de manera poética, como en los Salmos, de manera narrativa, como en varios capítulos de Génesis, de manera legislativa o legal, como por ejemplo en Levítico o en Éxodo, epistolar, como en las cartas de Pablo, o apocalíptico, ¿ya?, como en el libro de Apocalipsis? ¿Qué pretendió? ¿Por qué el autor escribe de esa manera? En otras palabras, ¿qué forma literaria, qué género literario empleó el autor para comunicar el mensaje de Dios? Por lo tanto, el género literario es crucial, es indispensable para la interpretación de algún pasaje del texto sagrado. Me explico. Si voy al Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, si yo leo ese texto de manera literal, entonces tendría que decir que Dios es un ave. ¿Qué clase de ave? No lo sé. Sé que dice el texto que tiene pluma, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Pero nosotros sabemos que Dios no es un ave, que Dios es espíritu. De acuerdo a la revelación de Juan 4, en la conversación de Cristo con la samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, la esencia de Dios es espíritu, una realidad, una esencia, una entidad superior que está compuesta por un espíritu. Él es el espíritu mayor. Pero entonces, ¿por qué el salmista dice que con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro? Porque el salmista escribe de manera poética, cuando faltan las palabras, cuando quedamos escasos en las palabras, para revelar los sentimientos, el amor o la pasión que queremos entregar, acudimos al lenguaje metafórico, al lenguaje simbólico.
Y por lo tanto, cuando el salmista está diciendo que con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estás seguro, está diciendo que Dios nos cubre, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que en Él estamos acogidos, estamos bendecidos, que en Él estamos guardados y estamos cuidados. Por lo tanto, si yo quiero entender el sentido de un salmo o de un proverbio muchas veces, o del cantar de los cantares, tengo que entender que debo acercarme a la intencionalidad del texto que está escrito en un género literario poético. Y por lo tanto lo que está escrito no es literal, sino que tiene la fuerza del simbolismo para darle mayor belleza y mayor sentimiento al escrito sagrado. Así que los escritos bíblicos se pueden catalogar desde Génesis a Apocalipsis en una primera evaluación en dos grandes géneros literarios. O sea, si hubiera que dividir y sintetizar cuáles son los grandes géneros literarios en que fue escrito el texto sagrado, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tendríamos que decir que fue escrito mayormente en narrativa, ya, en un relato, en la narrativa, desde el género literario narrativo, y también desde el género literario poético. Pero al realizar un análisis más riguroso, más minucioso, más detallado y más sobrio de las Sagradas Escrituras, entendemos que entre estos dos géneros literarios mayores, la narrativa y la poética, se encuentra una serie compleja y externa de formas de comunicación que no solo añaden belleza a los escritos, sino que también facilitan los procesos de memorización y se disfruta la revelación divina, ya que una de las cosas que tienen los hebreos es que cantan la palabra, ¿ya? Los hebreos no solamente leen la palabra, sino que cantan la palabra. De hecho, las madres judías, cuando están esperando a sus bebés, les cantan la palabra. Aunque están en el vientre, ellos leen el Antiguo Testamento y lo cantan. Por ejemplo, el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo cantan para que el niño pequeño, desde el vientre de su madre, escuche el gran credo monoteísta que, ¿no es cierto?, nos habla a todos los que creemos en la unicidad. Es decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios es único, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no hay otro, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Así que la lectura de las Escrituras, desde la perspectiva del análisis literario, descubre los siguientes géneros que vamos a considerar en este momento. Bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que hay muchos más, pero yo voy a considerar, tan solo por el tema del tiempo, voy a considerar solamente 8 géneros literarios y los voy a nombrar rápidamente, ¿ya? Hemos dicho que, hablando desde lo macro, los dos grandes géneros literarios son la narrativa y la poética, escrito, ¿no es cierto?, desde el género literario narrativo y desde el género literario poético. Bueno, dentro del género literario narrativo tenemos relato histórico, por ejemplo, el libro de Génesis, ahí hay una narrativa donde nos cuenta la vida de Abraham, relatos, narrativas de la vida de Isaac, de Jacob, de José. También tenemos narrativas con respecto a relatos épicos, actos heroicos, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, las plagas en Egipto, las murallas que caen, el triunfo de David sobre Goliat. Estos son relatos épicos, ¿ah? donde Dios irrumpe, ¿no es cierto?, en el tiempo de los hombres, irrumpe en el orden normal de la naturaleza y desde su poder actúa a favor de su pueblo. También tenemos relatos de leyes y documentos legales, por ejemplo, las leyes del Éxodo, los 10 mandamientos y varios más, el Levítico y todo lo que tenga que ver con el tema de ordenanzas, mandamientos, leyes. Eso tiene que ver entonces con una narrativa legal. Bueno, también tenemos genealogía, ya las más importantes, o no las más importantes, pero sí las más relevantes, Génesis 5, dentro del Antiguo Testamento, y obviamente la más importante, la genealogía del Mesías Rey, del ungido, de Dios hecho hombre, Jesucristo de Nazaret, en Mateo capítulo 1, donde se muestra a Jesús como el hijo de David, como el Mesías reinante, y también como el hijo de Abraham, el bendito que bendice a las naciones.
Luego también tenemos dentro de los géneros literarios una literatura sapiencial, donde se escribe desde la sabiduría. Literatura sapiencial, Eclesiastés, donde se reflexiona en el ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí, la naturaleza humana caída, la naturaleza humana que debiéramos ser, el odio, el amor, la venganza, la envidia, etc. La literatura sapiencial va a tratar todos estos temas. En el Nuevo Testamento encontramos el género literario de los evangelios, que es un género literario que Jesucristo de Nazaret provoca que nazca, lo origina. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el siglo I, en el Imperio Romano, el Evangelio tenía que ver con varios sentidos y significados, uno de ellos era el tema de dar una noticia buena en que el César, el emperador, eximía de impuestos a una cierta aldea o a una cierta ciudad o a un cierto país, o mandaba la paz, etcétera. El término evangelio, que significa en el griego buena nueva, va a revelar entonces la buena nueva de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo hecho hombre, la buena nueva de Dios hecho hombre, la buena nueva que en Él está el reino de los cielos, en Él está la salvación, y por lo tanto los 4 escritores de este género literario llamado evangelio, porque hay un solo evangelio, no hay 2 ni 3, un solo evangelio, presentado desde 4 ópticas distintas. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, Marco lo presenta como el siervo perfecto, el cual los romanos siempre están buscando. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, misericordioso y compasivo para los griegos, y Juan presentará a Jesús como Dios para el mundo entero. Así que los evangelios son eso, este género creado y nacido específicamente es la persona de nuestro Dios Jesucristo de Nazaret. También tenemos el género epistolar, las epístolas que son escritas, y que realmente las epístolas del Nuevo Testamento siguen el patrón, siguen el paradigma, siguen el ejemplo de las epístolas comunes y corrientes que se escribían en el siglo I, donde el que escribía, ¿no es cierto?, se presentaba, es decir, el autor, los destinatarios o lectores, una bendición de entrada, una acción de gracia, un cuerpo donde se exponía lo que se quería decir y generalmente también una doxología o una alabanza. Y eso lo encontramos nosotros en las epístolas, ¿no es cierto?, de Pablo, de Pedro, de estos escritores, donde ellos se presentan. Por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo, a los tesalonicenses. Ahí tenemos el autor, ahí tenemos los destinatarios, los tesalonicenses, la bendición de entrada que es común en Pablo, gracia y paz, luego una acción de gracias, siempre dando gracias a Dios por vosotros en nuestras oraciones, luego presenta el cuerpo, ¿no es cierto?, los demás capítulos, lo teológico, lo que se espera en las cartas de Pablo, lo que él está arreglando, generalmente los problemas de la iglesia cuando él escribe las cartas o las epístolas, con la praxis o la práctica, es decir, con lo teológico y lo práctico, o sea, lo que Dios dice en su palabra y lo que el ser humano, el cristiano en este caso, debe cumplir, obedecer o hacer. Para finalmente terminar en las cartas con una doxología, con una alabanza a Dios, al Dios solo sabio, al único Salvador, donde se engrandece al Señor. Ya, esas son las características de una epístola. Y por fin, llegamos entonces al género apocalíptico. ¿Ya? Y lo primero que vamos a decir es que la apocalíptica entonces es un género literario. Es un género literario. O sea, tiene una forma de escribirse. El autor escribe con ciertas características que dan a entender que como él está escribiendo, no es una narrativa de un relato histórico, ni de un relato épico, ni de un relato legal, ni de una genealogía, ni literatura sapiencial, ni epistolar, sino que el género apocalíptico tiene que ver en el fondo, y por favor, a riesgo de demanda, a riesgo que me apedreen,
Pero tengo que decirlo, lamentablemente se nos presenta el libro Apocalipsis como algo terrorífico, como algo catastrófico, como algo que realmente causa temor y miedo. Sin embargo, desde el texto sagrado, al estudiar realmente el género literario apocalíptico, el autor escribe desde este género literario porque quiere hablar, quiere animar, porque el pueblo de Dios está siendo perseguido, el pueblo de Dios está siendo martirizado, el pueblo de Dios está siendo afligido, le están quitando sus trabajos, los están echando de sus hogares, le están quitando sus bienes, los están encarcelando, le están matando a la familia, le están dando muerte, y en ese periodo de cruel prueba para el pueblo de Dios, entonces el autor escribe desde este género literario apocalíptico, porque no puede hablar las cosas desde el relato histórico o épico, porque ahí estaría hablando muy transparentemente. Entonces el mensaje está como encriptado, el mensaje está como oculto en esta forma de escribir, para que solamente lo comprendan y lo entiendan los que son de la comunidad de fe, los que son la iglesia. Por lo tanto, este género literario de la apocalíptica, donde tenemos un libro nuestro que es Apocalipsis, tiene que ver entonces con la resistencia y esperanza que el pueblo de Dios debe tener en los días malos, ya sea de persecución y muerte o cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, los textos apocalípticos se escriben para que el pueblo resista el día malo, para que el pueblo cristiano resista la prueba, para que el pueblo de Dios resista lo que está viniendo y tenga esperanza que Dios va a intervenir, que tenga esperanza que Dios va a cambiar el tiempo, las autoridades, las circunstancias, y Dios va a reinar por los años de los años, por las épocas de las épocas, por los siglos de los siglos. Este género literario, o en este género literario, entonces, se busca consolar a los cristianos, a los creyentes, en tiempos de persecución, en tiempos de muerte, en tiempos de prueba, con la esperanza del triunfo de Dios sobre el mal. Los autores que intencionan sus textos a través de este género literario llamado la apocalíptica, se expresan por medio de imágenes, enigmas, mezcla de características anormales, cuerpos de animales terrestres con alas, con muchas cabezas, con imágenes de cosas, ¿no es cierto?, que aparecen, y por lo tanto es característico de este género literario lo que estamos comentando. Visiones, símbolos, números, ángeles que transmiten mensajes, seres humanos, y el Apocalipsis de Juan, el de Patmos, representa este género literario en el Nuevo Testamento. Hay perícopas, hay porciones, hay fragmentos, hay versículos del Antiguo Testamento, como en Isaías, como en Daniel, donde hay, ¿no es cierto?, esta presencia de género literario apocalíptico, como por ejemplo las bestias de Daniel. Eso es un género literario apocalíptico, ya es un mensaje oculto para el común de la gente que solamente entiende el pueblo de Dios. En Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, en Mateo capítulo 24, también tenemos lenguaje apocalíptico con ciertas escenas apocalípticas. Y obviamente el libro de Apocalipsis nos presenta entonces ya un libro donde el mayor porcentaje del texto tiene que ver con la apocalíptica. La apocalíptica, insisto, es un género literario y el Apocalipsis es parte de ese género literario. Tampoco Apocalipsis, nuestro Apocalipsis del Nuevo Testamento, es el único libro apocalíptico, en ninguna manera. Hay una vasta literatura de textos apocalípticos desde el pueblo judío. Tenemos Enoch, tenemos la Asunción de Moisés,
tenemos el cuarto libro de Edra, tenemos la sabiduría de Salomón y muchos otros libros del Antiguo Testamento, pseudoepigráfico, es decir, que no lo escribieron aquellos que dicen que son los autores, sino otro autor que toma el nombre de alguien importante del Antiguo Testamento para que sea creído y recibido el texto que él escribe. Entonces, por eso que se llama el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, el cuarto libro de Edra, sabiduría de Salomón, porque van tomando nombres de personajes ilustres e importantes del Antiguo Testamento. Obviamente no lo escribieron ellos, pero sí el género está. Es decir, que en esos libros hay imágenes, enigmas, mezcla de animales fabulosos, visiones, símbolos, números, ángeles que transmiten mensajes, seres humanos que lo reciben, persecución, pero al final, dentro de este género apocalíptico, lo que se pretende, lo que se busca, es que el pueblo de Dios resista y tenga esperanza y confíe que al final el Señor va a triunfar sobre todos los poderes del mal y del mundo. Bien. Dicho eso, vamos entonces a considerar, el tema de, rápidamente, el tema de un bosquejo o una estructura del libro de Apocalipsis. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 3 del Apocalipsis, nosotros tenemos realmente, en realidad, ¿no es cierto? Del capítulo 1 al capítulo 3, mayormente tenemos un género literario un poco de apocalíptica, pero mayormente un género literario epistolar. ¿Ya? Si se pudiera decir, tendríamos que decir que del capítulo 1 al capítulo 3 mayormente son epístolas. Así es, epístolas. ¿Y por qué? Porque las epístolas, como ya lo dije, es un género literario que tiene ciertas características, así como la apocalíptica también tiene ciertas características que he mencionado. Nosotros dijimos que el género literario epistolar tiene ciertas características. Un autor que se presenta, destinatario, acción de gracias, cuerpo de entrada, contenido, doxología final. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declarar enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Juan, autor, Juan. Destinatario, las 7 iglesias que están en Asia. No quiere decir que en Asia las únicas iglesias son estas 7, en ninguna manera. Vemos que en el primer viaje misionero de Pablo, en el segundo viaje misionero de Pablo, hay una cantidad enorme de iglesias. Aquí falta la iglesia de Hierápolis, aquí falta la iglesia de Pergue, la iglesia de Listra, la iglesia de Iconio, falta un montón de iglesias. Pero estas son características, estas 7 son como las características de la iglesia a través de los tiempos y también las características de ciertos cristianos, ya a través de los tiempos también. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, bendición de entrada, gracia y paz, del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de Dios. Y así comienza a hablar y luego aparece la visión del Hijo del Hombre, del Cristo glorificado y resucitado, del verso 9 al verso 20, y el capítulo 2 escribe a la escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entendemos que el ángel es el pastor, el ministro de la iglesia, y así del capítulo 2 al capítulo 3, entonces yo diría que tendríamos un género literario epistolar, donde se habla del estado de las iglesias en aquel momento y cómo eso también va, ¿no es cierto?, hablando a cada generación el mensaje que necesita ser oído desde ese contexto histórico. Así que el capítulo 1 al capítulo 3, nosotros encontramos que tendríamos un poquito apocalíptica, pero en realidad es un género literario epistolar, ¿ya? Luego, del capítulo 4 al capítulo 19, nosotros tenemos 3 grandes secciones. Tenemos la sección de los sellos, 7 sellos. Los primeros 6 sellos van sucediendo cosas. Y el 7º sello
abre, ¿no es cierto?, a las trompetas, a 7 trompetas. Y cada uno va trayendo su cierto juicio, si se quiere, sobre el escenario de esta tierra. Luego, la 7ª trompeta, cuando se toca, da paso a las 7 copas, ¿ya? Las 7 copas. Luego de eso, en el capítulo 19, se presenta la Epifanía o la venida del Cristo glorioso, del Cristo vencedor, bajando, ¿no es cierto?, a la tierra, a este mundo, a quitar los poderes malignos, quitar el gobierno del hombre de pecado, el hijo de perdición, desde la teología conservadora dispensacionalista, y instaurando el reino milenial. Luego de ese reino milenial, ¿no es cierto?, habrá un juicio para los que no han conocido ni servido a Dios, y luego del capítulo 21 al 22 tendremos el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es más o menos para entender un bosquejo, una estructura del libro Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3, la presentación del Cristo resucitado y cómo este Cristo resucitado le habla a las 7 iglesias. Del capítulo 4 al capítulo 19, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Capítulo 20, juicio de los que no han servido a Dios desde Caín hacia adelante. Y capítulo 21 y 22 tendríamos entonces los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es con respecto a más o menos la teología conservadora, que es la que muchos adhieren, que es la que muchos plantean, proponen y entienden. Pero tenemos que decir que no es la única que hay. Tenemos que decir que no es la única que hay. Hay distintas interpretaciones para el texto del Apocalipsis. Distintas. Ya no existe solo una. Hay por lo menos 4. Hay 4 escuelas interpretativas con respecto a lo escatológico o con respecto al tiempo del fin. Tendremos la escuela amileniarista, donde en esta escuela se plantea, y los que creen esto, proponen que la tribulación ya la estamos viviendo, ¿ya? Que la tribulación es esta era presente. La postmileniarista también dirá que la tribulación ocurre en la era presente, hablando del tema de tribulación, la gran tribulación. La premileniarista histórica indica que la tribulación es futura y que la iglesia también la experimentará, al igual que Israel. Y la premileniarista dispensacionalista dirá que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y volverá con Cristo después de la gran tribulación. En cuanto a la segunda venida de Cristo, la escuela amileniarista indica que será un evento único, y para ellos el arrebatamiento y la segunda venida son la misma cosa. No hacen diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento. La postmileniarista, esta escuela presenta que la segunda venida de Cristo es un evento único, arrebatamiento y segunda venida son la misma cosa, que ocurre, note usted, después del milenio. Ahora, la escuela premileniarista histórica indicará que el arrebatamiento y la segunda venida son simultáneas. Y por lo tanto, Cristo vuelve para reinar sobre la tierra. Y la premileniarista dispensacionalista indicará que la segunda venida tiene 2 fases, el arrebatamiento, ¿no es cierto?, y la revelación o la segunda venida de Cristo en gloria desde Apocalipsis 19. Con respecto al tema de la resurrección, también hay 4 escuelas, las mismas. La amileniarista dirá que la resurrección será general, tanto de convertidos y no convertidos, en la segunda venida de Cristo. La postmileniarista dirá que la resurrección es general, de convertido y no convertido, en la segunda venida de Cristo. La premileniarista histórica dirá que la resurrección de creyentes será al inicio del milenio y resurrección de no creyentes al final del milenio. La premileniarista dispensacionalista dirá que la primera resurrección irá en el arrebatamiento y también durante y después de la tribulación, y la segunda resurrección al final del milenio. Finalmente, con respecto a los juicios, la escuela amileniarista dirá que hay un único juicio general para todos. La postmileniarista dirá lo mismo.
La premileniarista histórica dirá que habrá un juicio al final de la gran tribulación, en la segunda venida, y la premileniarista dispensacionalista dirá que habrá un juicio de creyentes en el arrebatamiento, pero no un juicio de condenación, porque el juicio del creyente ya ha sido ejecutado en la cruz del Calvario, sino que más bien, como dirá Pablo en 1 Corintios 3, el tema de las recompensas, mayor o menor recompensa. Y en cuanto al juicio de los no creyentes, al fin del mundo, al fin del milenio, si se quiere, o antes. También ahí hay variantes. Bien, rápidamente he hecho un barrido por tema de tiempo. No sé cómo estoy en el tiempo, me parece que ya tengo los 30 minutos, así que no sé si me pasé, no lo cronometré. Aquí estamos, querido hermano Fulton, aquí estamos. Amén, mi hermano, amén, bendito sea el Señor. Bueno, por ahí se han disparado muchas preguntas, personas que no tienen la revelación del nombre, personas que a lo mejor conocen al Señor de oídas, como dijo Job. Y bueno, vamos, para eso estamos, mis hermanos. Aquí estamos para aprender. Aquí no es que lo sabemos todo, el único que lo sabe y el único perfecto se llama Jesucristo, el Dios verdadero. A ese Dios es que nosotros y ustedes que nos acompañan predicamos. Bendito sea el Señor. Yo quiero saludar a nuestro hermano José Vinicio Zambrano Quirós. Él vive en Quito, según lo que nos están diciendo aquí el equipo de producción. Y nos ha manifestado por aquí, mi hermano, dos preguntas que él tiene. Dice Shema Israel, dice que son dos, que no es uno. El Señor no es uno. Y bueno, yo decía al principio, cuando uno no tiene revelación, cuando yo ingresé a los caminos del Señor, yo era católico. Yo siempre le he dicho, yo creía en tres, porque a mí me enseñaron desde pequeño a hacer la primera comunión, la confirmación, y sabía que habían tres, o sea, me lo inculcaron porque estudié en colegios católicos, pero nunca había leído la Biblia, ni nunca le había dicho, Señor Dios, dame la revelación de tu santo nombre. Pero cuando alguien me dijo que Cristo me quería salvar, y yo que estaba en las últimas, mi hermano, después de haber transcurrido varios años en un trabajo aquí en Europa, Dios me encontró, me buscó y me encontró. Y aquí estoy, ya le digo, varios años sirviéndole a Él. Y aquí dice nuestro amigo José Vinicio Zambrano Quirós que Dios son dos en uno. Y por acá hay otra pregunta que encontré. Vamos a ver, aquí está. Gracias, equipo de producción. Dice, tengo una pregunta. ¿Pablo de Tarso era un discípulo? Está en signo de interrogación. Porque el Mesías, cuando se despide de sus discípulos, les dijo, si le dicen el Mesías está en el desierto, no le creáis. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Pablo de Tarso era un discípulo, mi querido ministro? Tenía otra pregunta antes, del Shema Israel, me parece. Sí, ministro, sí. Si quiere contestarla también, si es que es verdad. Aquí se me pasa. Dice, Shema Israel, Elohim, uno es, no es dos, en uno. Bueno, aquí dice, ¿qué más pastor que el Mesías? Eso dijo el Mesías, no llamarás a nadie Moret ni Roet, porque yo ya lo tenemos. Si no hay Torat, o sea, no hay ley, no hay verdad. Todo es mentira. En pocas, todos dicen mentiras. Ya. Vamos a partir con eso rapidito. Ya. Lo primero que vamos a decir es invitar a todos nuestros hermanos y amigos al instituto, vamos a aprovechar de pasar el aviso, el Instituto Bíblico Superior de Chile, que es online, donde tengo la bendición de ser el director y también profesor. Y por lo tanto queremos invitar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, a todos los que quieran aprender de la palabra de Dios, al Instituto Bíblico Superior de Chile. En segundo lugar, gracias a Dios he podido estudiar las lenguas bíblicas, el Nuevo Testamento que está escrito en griego, el griego koiné,
y el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo y algunas porciones en arameo, específicamente la gran porción de arameo está en Daniel capítulo 2, verso 4 hasta el capítulo 7. En segundo lugar, seguramente la persona que está hablando es adherente al movimiento mesiánico, y el movimiento mesiánico tiene serias fallas, muy serias fallas. Como estudiante del hebreo, quiero decirle que el hebreo tiene claramente definido cuando habla del singular, claramente definido cuando habla del plural con la terminación im, y claramente el dual, cuando habla de dos, la terminación es ayim. Por lo tanto, cuando en el texto hebreo encontramos la designación ayim al final de la palabra, o im al final, entendemos que es un dual, habla de dos o habla de muchos. Y el contexto dirá si está hablando de 3, de 5, de 20, de 1.000.000. En segundo lugar, la palabra shema viene del verbo oír, escuchar. Y para el hebreo, oír y escuchar no es solamente tener el sonido de las palabras que entran en sus oídos, sino que para el judío el shema significa el oír obedeciendo a la palabra. Shema Israel apunta a la nación, al pueblo, al gran credo israelita, a la nueva generación que le está, ¿no es cierto?, entregando esa palabra a Moisés en el libro de Deuteronomio, a esa segunda generación que ha nacido en el desierto o que se ha desarrollado en el desierto, porque la primera murió producto de su infidelidad, de su desobediencia y su incredulidad. Por lo tanto, es la segunda generación la que está a punto de entrar en la llanura de Jericó, en la tierra de Moab, a la tierra prometida, y a ellos les da el credo, nuevamente se lo repite Moisés, Shema Israel, que escucha y obedece, pueblo de Dios Israel, el Señor Adonai, Ja Adonai, el Señor Eloheinu, nuestro Dios, Adonai, el Señor Ejad. Y esa palabra Ejad tiene calidad de único. En el hebreo tiene el sentido de calidad de único. Por lo tanto, Dios es único. Dios no es una unidad. Cuando hablamos de una unidad, estamos diciendo que en una unidad hay varias partes. Una casa es una unidad, pero tiene distintas partes. Tiene baño, tiene cocina, tiene dormitorio, tiene living. Un automóvil tiene distintas partes. Tiene motor, tiene asiento del conductor, acompañante, asiento trasero, maletero, miles de piezas. Dios no es una unidad. Dios es único. No hay otro. Al único y solo sabio Dios. A Él sea gloria, imperio, magnificencia, como dirá la carta de Judas en sus últimos versos. Así que cuando hablamos que Dios es único, no estamos diciendo mentira, no estamos falseando la verdad. Estamos presentando lo que la revelación inspirada dice desde una buena hermenéutica, desde una buena interpretación. No es antojadiza, no es de un movimiento ideológico, sino desde una sana exégesis, de una sana hermenéutica, con las herramientas apropiadas para entender el texto sagrado. Así que cuando hablamos que Dios es uno y único, lo estamos diciendo desde los textos del Antiguo Testamento y de los textos del Nuevo Testamento. Bien, la segunda pregunta, ¿cuál era? Amén, mi hermano. Vamos aquí, equipo de producción, por favor, ayúdenme. Gracias, mis hermanos. Aquí está, vamos a ver. Dice, Pablo de Tarso era un discípulo porque el Mesías, cuando se despide de sus discípulos, les dijo que si dicen el Mesías está en el desierto, no le creáis. Está entre signo de interrogación. Bueno, el señor José Vinicio Zambrano Quirós nos manifiesta que no es mesiánico, pero según las preguntas que nos está haciendo, creemos de que no conoce bien todavía quién es el Señor. Y yo lo animo, José Vinicio Zambrano Quirós, para que continúe escuchando a Cultural Celestial Estéreo, la radio del Dios viviente. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, por lo menos yo he encontrado un solo Dios. Entonces, mi hermano, si quisiera que respondiera esta pregunta, si Pablo de Tarso era un discípulo. Ya, la voy a responder, pero no tengo ningún problema, es muy simple y no hay arrogancia, pero aquí no se trata de preguntas que no tengan que ver con la enseñanza. Aquí estamos con una enseñanza que tiene que ver con la introducción al Apocalipsis. Hablé de los géneros literarios, hablé de la estructura del Apocalipsis, hablé de la distinta escuela interpretativa del Apocalipsis, y la lógica es que me hagan preguntas de lo que enseñé y no preguntas que no tienen nada que ver con la enseñanza de hoy. Si quieren que hablemos de Paulo, su teología paulina, desde Tarso,
desde su inicio, desde su cultura, desde su iniciación, desde su religión, desde el encuentro, desde su teología, las misiones. Saulo de Tarso, el gran Pablo, podemos hablar años y años, pero este programa tiene el día de hoy una finalidad: introducción al libro de Apocalipsis. Ya, con respecto a la pregunta donde mezcla términos como el Mesías, ¿no es cierto? Hablando de Saulo, si es discípulo o no, y luego diciendo como que el Mesías si está en el desierto. O sea, hay una mezcla ahí de cosas que no hay un hilo conductivo ni hilativo que diga una pregunta coherente. Bueno, primero que todo, Saulo de Tarso era un discípulo, obvio que fue discípulo, obvio que en el encuentro con Cristo, ¿no es cierto?, él se encuentra con el Señor, él siendo un feroz perseguidor de la iglesia, va con cartas a la ciudad de Damasco a matar a Ananías, que era el líder número 1 de los cristianos ahí en Antioquía de Siria, y se encuentra con el Señor, y luego el Señor, ¿no es cierto?, en ese encuentro de pregunta y respuesta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas con aguijón, etcétera, etcétera. Entra a la ciudad, Dios envía a Ananías le coloca las manos, recibe sanidad, recibe el Espíritu Santo, es bautizado, aprende, ¿no es cierto? Y reflexiona, se va 3 años a Arabia a reflexionar, porque Pablo, el niño, desde que nace hasta los 6 años, el niño judío, es enseñado en su hogar por sus padres en cuanto a lo teológico, a lo religioso. De los 6 años a los 13 años, la sinagoga los toma un rabino y les enseña a los judíos, a los niñitos judíos, de los 6 a los 13 años, la ley y las tradiciones. Y a los 13 años tienen que dar el Bar Mitzvah, que es el momento donde ellos expresan su teología y donde demuestran que son hombres con conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, y con reflexión y con capacidad de pensar, con voluntad y de decidir. Y dentro de ese grupito de los 6 a los 13 años en la sinagoga, los rabinos consideran cuál es, de entre todos esos niños, quién pudiera tener el potencial de ser un rabino. Y bueno, en la sinagoga, ahí en Tarso de Cilicia, se dieron cuenta rápidamente que Saulo tenía las capacidades y las condiciones. Y por lo tanto, su padre, fariseo, considerado un próspero comerciante, decidió enviar a Saulo de Tarso a la mejor universidad teológica que estaba en Jerusalén para los judíos, a aprender de Gamaliel, en este caso, que era el número 1, nieto del gran Hillel. Las dos grandes escuelas del judaísmo en el siglo I son la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, y Hillel es abuelo de Gamaliel, el gran maestro, el mismo que aconsejó y dijo: si esta obra de los hombres se va a desvanecer, si esta obra de Dios no la podré destruir, así que dejan a los cristianos tranquilos. Y luego se estudiaba más o menos 10 años, ya ahí, 10 años. Estudió de los 13 a los 23, más o menos, de acuerdo a los estudiosos, estudió 10 años, y los judíos en la escuela rabínica los preparaban como rabino, como ministro y como abogado. Por lo tanto, un rabino en 10 años aprendía estas 3 disciplinas: el rabinato, con todas las tradiciones de la Torá oral, que era un tema de conocer lo que decía la Torá, lo que decía la Mishnah, que eran comentarios a la Torá, la Tosefta, la Agadá, y etcétera, etcétera. Toda esa tradición y interpretación judaica tenían que conocerla como rabino. Como ministro tenían que saber llevar la palabra desde la retórica, de los conceptos griegos y judíos. Y como abogado tenían que saber defender tanto la palabra, la ley y las causas legales. Por lo tanto, un rabino del nivel de Pablo, de la escuela de Pablo, era una persona absolutamente y tremendamente muy preparada. Pero cuando se encuentra con Cristo, para él Cristo no es el Mesías. Es imposible que el Mesías sea el crucificado nazareno. Es imposible, ¿ya? Porque en la concepción judía, el Mesías viene para reinar. El Mesías establece el reino y reina por los siglos de los siglos. En la concepción y la teología judía no se entiende un Mesías que muere, porque todavía el rabinato no comprendía. Es más, habían algunos rabinos que proponían que habrían dos Mesías. Un Mesías de acuerdo a Isaías 53, que iba a sufrir, que iba a morir, y otro Mesías que iba a reinar. Lo que no entendían que el Mesías primero iba a tratar con el problema del pecado, el pecado de la humanidad,
que él iba a ser el sustituto de la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que ese mismo Mesías iba a resucitar e iba a reinar por los siglos de los siglos. Entonces, cuando hablamos de Pablo, ¿no es cierto? Pablo comienza aprendiendo y mostrando espíritu de discípulo, va 15 días a estar con los apóstoles, con Pedro, con Juan en Jerusalén, para aprender desde primera fuente, desde sus bocas que habían estado con Cristo en el ministerio los 3 años y medio, aprender de ellos de primera fuente lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo. Y por lo tanto entendemos que hay muchas cosas que él aprendió de los apóstoles que no están escritas en los evangelios, pero que sí Jesús las dijo. Por ejemplo, en los evangelios en ninguna parte encontramos que Jesús haya dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Pero Pablo lo cita en Hechos 20:35 y dice, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No está esa palabra en los evangelios, pero Jesús la dijo. Y por lo tanto la retuvieron Pedro, Juan, los apóstoles, y se la comunicaron a Pablo. Y Pablo después con autoridad la plantea en el texto sagrado. Porque como dirá Juan, hay muchas cosas que Jesús dijo e hizo que no están escritas en los libros. Y que si se escribieran... Amén, mi hermano. Hasta ahí nomás porque sabemos que usted está preparado para responder cualquier pregunta sobre este tema. Pero yo quiero centrarme, hermano, y en verdad tiene usted mucha razón, mi hermano. Yo le pido a nuestro amigo José Vinicio Zambrano que en una próxima oportunidad vamos a hacer un programa sobre la vida de Pablo de Tarso. Y si él quiere estar como panelista, bien pueda. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que esté como panelista. Lo invito inclusive. Soy el director de esta radio por la gracia del Señor. El único Dios verdadero, el que dice la Escritura, su nombre es Jesús de Nazaret. Yo le rogaría si quiere hacer una pregunta sobre el tema apocalíptico. Es el tema del día de hoy. Bueno, hermano, hablando del Apocalipsis, ¿qué significan las 7 estrellas, mi hermano? Porque el libro de Apocalipsis habla de 7 estrellas. Entonces nos preguntan aquí, ¿qué significa las 7 estrellas? De acuerdo al capítulo 1, verso 20, porque la Biblia se explica con la Biblia, dice el Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos, explicación, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí es donde se produce la confusión, porque en el griego, ¿no es cierto? En el texto griego, vamos a leerlo, la versión Alan Nestlé, edición 28, que es la más actualizada y la académica a nivel mundial. Vamos a leerlo, el texto desde el griego, porque el griego es lo inspirado por el Espíritu Santo. Dice así Apocalipsis 1, verso 20. Apocalipsis 1, verso 20. Ton misterion, el misterio, ton hepta, de las 7 asteron, estrellón, hus, eides, en las cuales epi, tes, en las dexías, mano derecha, mu, kai, tas, de mí, y los hepta, lugnías, candeleros, tas, frutas de oro, y hoi, hepta, las 7 astere, estrella, angeloi, ya, y ahí está el término, angeloi, de las 7 estrellas, ¿no es cierto? Entonces las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿dónde se produce la confusión? La confusión se produce en que nosotros pensamos que los ángeles de las 7 iglesias son como seres celestiales, ¿ya? Como ese ángel que se presentó a Manoah, como ese ángel que se presentaron ¿no es cierto?, a los pastores en el cielo, diciendo, se ha nacido hoy la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Nosotros pensamos cuando leemos ángel como un ser celestial. Pero el término ángel en el griego tiene acepciones. Tiene 2 acepciones. Significa mensajero. ¿Ya? Mensajero. Entonces, por lo tanto, el término ángel del griego tiene que ver con el significado de mensajero.
Y cuando el Señor dice escribe entonces el sentido escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el mensajero de la iglesia de Éfeso? ¿Quién es el que lleva el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Mirna? El pastor. El Señor no, o el líder, el obispo, el presbítero, el que sea cabeza de la iglesia. Si el Señor estuviera hablando de ángeles celestiales, no tiene la necesidad de enviarle un mensajero o un mensaje. El Señor les comunicaría todo directamente si están a su alrededor, están a su obediencia, están cercanos a Él. No necesita enviarle algún tipo de mensaje con otros. Los tiene ahí enfrente de ellos, a disposición de ellos. Así que cuando hablamos del término ángel, en este sentido, estamos hablando del ministro, del mensajero de la iglesia, y no de un ser celestial. Y ese mensajero, ese ministro de la iglesia, representa el estado de su iglesia. Como en la cabeza, es el cuerpo. Amén, mi hermano, amén. Sí, aquí hay otra pregunta también cuando nos dicen aquí, ¿a qué iglesia se refiere? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bueno, esto la verdad es que es importante porque a veces los predicadores utilizan este término para llamar a la iglesia del Señor, o sea, a los gentiles. Pero ¿a qué se refiere en el Apocalipsis cuando dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ministro? Primero que todo, veamos dónde está el texto. ¿En cuál de las iglesias está? Bueno, no nos especifica aquí, no nos especifica en qué texto o en qué capítulo. Está en el capítulo 2, el mensaje de la iglesia. ¿Ya? Entonces, no puedo interpretar un texto antojadizamente a mi gusto y manera. Para interpretar un texto tengo que entender el contexto histórico. ¿Y qué se entiende por contexto histórico? Se entiende en qué época fue escrito el texto. En el caso nuestro, el Apocalipsis, de acuerdo a los estudiosos, tanto como Hendrickson, como Juan Pérez Millos, como William Barclay, como John Stam, que es el erudito reconocido, uno de los grandes eruditos reconocidos en cuanto a la escritura del texto de Apocalipsis, uno de los grandes autores que escriben acerca e interpretan Apocalipsis es Juan Stam o John Stam, gran teólogo, fallecido hace pocos años. Bueno, más o menos el Apocalipsis se escribe entre el 90 y el 100, ¿ya? Y en esa época, en Esmirna, que es una de las ciudades del Asia Menor, dice el mensaje de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿ya? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a poder ser. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien. ¿Cuál es el contexto histórico entonces? Entendemos por contexto histórico el momento histórico, el momento religioso, el momento social, el momento militar, el momento económico, todo lo que tenga que ver con la época donde se escribe el texto sagrado. Entonces, en Esmirna, lo que está aconteciendo en esa ciudad es que los cristianos están siendo perseguidos. Los cristianos están siendo expulsados de sus trabajos. Le están quitando sus bienes, sus casas, sus terrenos, sus posesiones. Están siendo perseguidos por las leyes antojadizas, injustas. Están siendo echados en la cárcel. Y aún más están siendo martirizados. Le están dando muerte. Y por lo tanto, como eso es lo que está viviendo esta iglesia, persecución,
martirio, muerte, desolación, como eso es lo que está viviendo la iglesia en la ciudad de Esmirna, el Señor dice y se presenta de esta manera. Escribe al mensajero, al ministro, al encargado de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué necesita una iglesia? ¿Qué necesita una iglesia que está siendo perseguida? ¿Qué necesita una iglesia que está siendo martirizada? ¿Qué necesita una iglesia que le están quitando sus bienes, que están muriendo de hambre, que lo están encarcelando, que lo están matando? ¿Qué necesita esa iglesia? Bueno, palabras de aliento, palabras de esperanza. ¿Y cómo se las da a Cristo? Desde su propio ejemplo. Y les dice, yo soy el primero, yo soy el último, el que estuvo muerto y vivió. A mí me mataron. Yo fui crucificado injustamente. Me trataron injustamente. Me dieron muerte en la cruz, pero vivo, resucité. Y no importa que a ustedes los maten, no importa que a ustedes los encarcelen, no importa que les quiten los bienes materiales, no importa que les den la muerte, no importa, porque ustedes van a resucitar. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no importa lo que estén viviendo ni pasando, yo ya lo viví. Yo lo viví. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Teman a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Por lo tanto, yo participé de la muerte, pero yo resucité y vencí a la muerte y ustedes también vencerán. Lo sigue alentando. Yo conozco tus obras y tu tribulación, todo lo que están viviendo. Y tu pobreza, claro, lo echaron de los trabajos, le han quitado los bienes, lo están encarcelando, no les dan trabajo. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Seguramente los judíos de influencia estaban ahí provocando toda esta desventura para la iglesia de Esmirna. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de nosotros en la cárcel a través de las autoridades. El diablo va a usar las mentes de las autoridades para encarcelarlo. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, la promesa para esta iglesia, para los creyentes de esta iglesia, es soporten, toleren, sean fuertes, tengan esperanza, porque al final el que va a vencer va a ser Cristo y aquellos que le sigan, independientes si gustan la muerte o no gustan la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, dirá el Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte, que desde esa ya no hay salida. Nosotros tenemos promesa de Dios, que si morimos, ¿no es cierto?, si nuestro cuerpo terrenal muere por enfermedad, por naturalidad, por edad, por lo que sea, tenemos promesa de un cuerpo nuevo, de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15 lo habla. También, ¿no es cierto?, tenemos advertencia que la segunda muerte ya de ahí no se sale. De lo que la Biblia describe como el lago de fuego y azufre, de ahí es imposible salir de ese estado de condenación, imposible. Por lo tanto, los cristianos seremos, ¿no es cierto?, participantes de un cuerpo semejante al que tuvo Cristo. Eso es con respecto al tema de ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entendemos que la corona es un simbolismo, ¿ya? No es que va a recibir una corona, sino que es la recompensa al vencedor. Y fíjese usted que ahí el término corona, déjeme buscarlo en el griego, el término corona, porque el griego tiene dos términos para corona. Déjeme ver qué término está usando en el verso 10. 2, verso 10, Apocalipsis 2, verso 10. Dice, y te daré a ti la corona, y fíjese, aquí el término para corona y aquí el término para vida es zoe, ¿ya? Me interesa más la palabra zoe. La palabra zoe en griego es vida eterna, vida espiritual. En el griego, en el Nuevo Testamento, tenemos la palabra bios, que es la palabra para la vida física de los seres humanos, de las plantas, de los animales, de las aves, de los peces. Pero la palabra zoe tiene que ver con la vida espiritual, la vida del cielo, la vida de arriba, la vida del espíritu, la vida eterna. Entonces, Dios promete la vida eterna, en el fondo, a aquel que resiste
como esta iglesia, como estos creyentes, todo lo que están sufriendo en la ciudad de Esmirna. Bien, vamos a la próxima pregunta. Amén, mi hermano. Sí, aquí hay otra pregunta también que nos hace nuestro hermano Felipe Pino Valenzuela. Dice, ¿a qué se refiere los 7 truenos del Apocalipsis? Nos da la cita bíblica, está en el capítulo 10 del 1 al 17. Bueno, por aquí también nos están escribiendo, mi querido ministro dice, estamos orando por el que está haciendo las preguntas, por José Vinicio Zambrano Quirós. Estamos orando, nos escriben unos hermanos de Colombia, de Ecuador, dice, estamos orando, dice, porque es una alma. Y claro que sí, mi hermano. Y yo también estaré orando por José Vinicio para que Dios le dé esa revelación de su santo nombre. Muchos hemos llegado, yo siempre lo digo, no nací como hogar cristiano, pero gracias que el Señor me buscó y me encontró y ahora le sirvo solo a Él. Pero esto es por revelación, dice su palabra, y te daré entendimiento. Eso es algo que solo lo obtiene con el Espíritu Santo. Hermano, vamos a responder esta pregunta. Si la tiene clara, mi hermano, ¿ya? Sí, es del 1 al 7, ¿ah? Porque de ahí del verso 8 es otra perícopa, otra porción que tiene que ver con otra cosa. Dice, gracias en todo caso a nuestro querido siervo y ministro Felipe Pino, de Iglesia Familia Apostólica en Templo Esmeralda. Dios le bendiga grandemente. Bien, dice, leamos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como rugió un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y luego la segunda perícopa o la segunda porción dice, del 8 al 11, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Ya? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿no es cierto?, es que en esta simbología, porque vuelvo a repetir que el texto de Apocalipsis está escrito desde el género literario de la apocalíptica, ¿ya? Y por lo tanto hay imágenes, hay ángeles, hay mensajes, hay enigmas, hay números especiales, etc. En este caso, el tema de los 7 truenos, claramente lo que hayan dicho, claramente, lo que hayan emitido las voces de esos 7 truenos, nadie lo va a saber. Absolutamente nadie. Nadie. Conjeturas pueden haber por montones. Se pueden decir que los 7 truenos dijeron esto, que dieron a entender esto otro, que dijeron aquí, que dijeron... Conjeturas hay por miles. Pero específicamente, claramente, dice el verso 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Por lo tanto, no se escribió. No se escribió. No se escribió lo que se dijo.
¿ya? Y clamó a gran voz como rugió un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el siervo Juan, el de Patmos, obediente, no las escribió. Y como no las escribió, no las sabemos. Y como no las sabemos, nadie puede decir que las entiende o que las conoce. Y qué importante tiene que haber sido esos 7 truenos. No son relevantes. No son relevantes porque no están escritas en el texto y no interesa saberlo. No interesa. Así que ahí quedan. Ahora, por otro lado, lo que sí se le ordena a Juan es a comer el librito. Entendemos que esto es un acto simbólico. Nadie se come un libro, ¿ya? Nadie se come un rollo. En la época de Juan sería un rollo de papiro o un rollo de pergamino, menos todavía, de cuero, ¿ya? Que eran rollos largos, de 50 por 7 metros, por 5 metros, 50 de alto, por 50 por 7 metros, 5 metros de largo. Por un espesor ya sea de la hoja del papiro o del cuero de animal limpio según la ley, donde se podía escribir la palabra de Dios. Entendemos que esto es simbólico, ya tenemos ejemplo de esto en Ezequiel, que a Ezequiel también se le ordena comer el libro, y que es dulce al paladar, pero amargo en el vientre, porque el sentido es que la palabra de Dios es dulce, porque es palabra de Dios, pero cuando se entiende, se comprende, y en el contexto de Apocalipsis son juicios. En el contexto del Apocalipsis, lo que se está diciendo, lo que se está mencionando, son juicios, son calamidades para un mundo que ha rechazado a Dios. Que ha rechazado a Dios. Y ese mundo que ha rechazado a Dios va a recibir ese mensaje. ¿Y quiénes son? Es necesario que profetice otra vez sobre pueblos, muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Sobre el mundo entero, sobre el mundo entero. Pero son juicios. Siguiente pregunta. Amén, mi hermano. Sí, vamos con la última pregunta. Dice, y esto sí tiene que ver, hermano, en el contexto de todo de lo que hemos hablado, de lo que hemos escuchado. ¿Cuál es el mensaje específico, hermano, del libro del Apocalipsis? ¿Qué es lo que trae el libro del Apocalipsis? ¿Qué es lo que te enseña o qué prácticamente lo interno, lo que nosotros debemos de saber en el Apocalipsis? El corazón del libro de Apocalipsis, a mi juicio, tiene que ver con la apocalíptica. Es decir, es un mensaje de resistencia y esperanza. De resistir en el día malo. En los días de Juan, el de Patmos, en los días que se escribe el Apocalipsis, entre el 90 y el 100, Domiciano es el emperador. Y como Domiciano es el emperador, él es uno de los que se autoproclama y autodefine como Dios. Es uno de los que más fuerte va a entrar con el planteamiento de que los césares y los emperadores romanos son dioses. Y por lo tanto, un día al año, todo el mundo conocido y gobernado por los césares romanos, todo el mundo conocido, todas las islas, todos los países, todas las etnias, tienen que ofrecer incienso al emperador, tienen que ofrecer oraciones al emperador, tienen que reconocer que el emperador es el Señor, y tienen que reconocer que es el soberano de toda la tierra. Apocalipsis en el capítulo 1 dirá que el soberano de la tierra no es el emperador, sino que el soberano de los reyes de la tierra es Cristo, es el Señor. Apocalipsis dirá que la oración tiene que elevarse al Señor. Y por lo tanto la persecución de Domiciano va a ser salvaje, brutal y cruel en contra de la iglesia cristiana en el imperio. Y como está siendo perseguida, martirizada, destruida la iglesia necesita un mensaje de esperanza. No se puede escribir y decir el imperio romano es esto, aquí y allá, sino que hay que dar el mensaje, pero desde la apocalíptica, con mensajes, con enigmas, con ángeles, con animales amorfos, con mezcla de animales, que el pueblo de aquella época entiende ese lenguaje figurativo y entiende desde el mensaje del Apocalipsis que hay que resistir, que hay que ser fuerte en el día malo, que venga lo que venga, pase lo que pase, hay que ser fieles a Cristo, hay que resistir, con la esperanza de que Él un día volverá,
con la esperanza de que Él descenderá, con la esperanza que los reinos del mundo vendrán a ser de Cristo, con la esperanza que el mal va a ser erradicado y el bien va a triunfar, y habrá un cielo nuevo, y habrá una tierra nueva, y sus siervos le servirán, y viviremos por los siglos de los siglos. Ese es el gran concentrado del libro Apocalipsis. No tanto los sellos, ni las trompetas, ni las copas, que están determinadas de acuerdo a teología conservadora para un tiempo determinado, sino que tiene más bien que ver con lo que está viviendo cada creyente en su época. Tal vez usted está viviendo una enfermedad terminal, un cáncer, una situación muy difícil en su matrimonio, ha perdido el trabajo, su familia le ha dado vuelta a la espalda, usted está viviendo una situación desastrosa. Ese es su contexto, una situación muy, muy angustiante. Apocalipsis le dice, pase lo que esté pasando, viva lo que esté viviendo, tenga esperanza, tenga confianza, resista, porque al final todo va a pasar. Al final Cristo reinará y si usted es fiel, reinará con el Señor. El que venciere, Él le dará todas las cosas, Él será su Hijo y Él será su Dios.